Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, ahorita esto que se va a concluir con este video es acerca de los fundamentos muy embarrados de la mecánica cuántica. ¿En qué se basa nuestra idea de mecánica cuántica? Bueno, hasta esta parte todo cierra muy bonito. No tenemos que hablar de probabilidades necesariamente. Sí, un poquito, lo van a ver, pero es muy estadístico. Olvidémonos de pensar en algo como el indeterminismo per se o parecido. No, para nada. Esto es simple estadística de lo que se va a ver. Física estadística. Sin embargo, vamos a ver ya con mayor detalle lo siguiente por venir para ver si podemos alcanzar un poco los axiomas de la mecánica cuántica, que lo trata Cohen en su libro de Quantum Mechanics, y también lo trata un libro de química cuántica, ahorita no recuerdo el autor, pero son 6. Estos son necesarios, pero finalmente estos axiomas tienen sus fundamentos. Estamos viendo los fundamentos experimentales necesarios en saber que algo como la mecánica cuántica no es algo que se le haya ocurrido a Einstein o a Bohr o a Schrödinger. No, es algo que tiene su sustento experimental y que en ocasiones esta forma de elaboración matemática montados en este razonamiento de Newton, en que de alguna manera tiene que haber alguna matemática por detrás, unas matemáticas por detrás, provoca que tengamos algo como la mecánica cuántica. De hecho, yo he puesto muy embarrado, tipo divulgativo, lo que se está viendo hasta esta semana de la mecánica cuántica. Ya se tiene que decir que a partir de la siguiente semana ya hay que pensar en álgebra lineal. Mínimo álgebra 2 y 3 de la licenciatura para el caso de SFEN. No conozco bien para el caso de la Facultad de Ciencias. Ha de ser similar. Y en este sentido ya vamos a necesitar matemáticas un poquito más formales. Y bueno, perdón si a partir de ahora es un poquito la divulgación más elaborada, más formal, pero se tratará de ser breve. Y a la vez en eso breve, muy escrupuloso en lo que se ha de decir. Y ya con ello, buen provecho y gracias por su atención. Postdata, de verdad que admiro a Santolaya porque yo no lo he querido hacer en un cuarto, entonces estoy haciendo en mi sala. Y es una complejidad aquí en México porque tenemos que los de Helados Charco que están vendiendo, que los del Ferro Viejo que compran, que quién sabe cuántas cosas hay alrededor. Pero buen provecho y gracias por ver los videos. Disculpen si de repente no tiendo a meter más efectos visuales. Para ello requeriría hacer ya no diario, sino semanalmente y hasta mensualmente un video de un solo tema. Esto es divulgativo, pero también un poquito didáctico. Perdón por que no lo haya puesto tan elaborado como algunos otros videos españoles. Perdón, buen provecho y gracias por ver. Para poder tratar acerca del Bohr, vamos a hablar acerca de los modelos de los átomos previamente. Sé que para algunos que hayan visto física moderna han de decir, ¡ay, otra vez! Bueno, sí, pero esto es para poder hacer comprensivo lo que decimos comúnmente a nivel divulgación. Thomson, antes que Rutherford, propone este modelo de átomo. Recordemos que previamente Dalton nos había dicho que el átomo se comportaba como, más bien no se comportaba, es
una esfera rígida, sólida, tal que si tú lo rompías no podía ser destazado, despedazado. Lo único que podías tú alcanzar a conocer por ejemplo, una hoja de papel, de qué estaba compuesto, tenía que ser con base a sus átomos, y sus átomos eran expresados de esta forma. Pero ¿qué ocurrió? Que vino la revolución de Maxwell, y Maxwell nos dice que hay cargas, y preguntamos, ¿y de dónde vienen las cargas eléctricas? ¿Quién pensó de dónde podía provenir el trueno? ¿De qué estaba compuesto el trueno? Para esto, con base a trabajo de Maxwell, Thomson propone, es que deben de haber unas bolitas incrustadas en esta esfera, tal que todo esto es el átomo. Este sistema de electrón, carga tipo daltónica, o sea, de Dalton, no de color, de carga indivisible positiva, debía de ser el átomo. Thomson propone ello, pero nota, como vimos con el caso de de Broglie, una cosa es que se te ocurra, o una cosa es que digas, sí, más o menos debe de ser, y otra cosa es decir, eso es. Y para saber qué es, la física tiene por costumbre ponerlo a prueba por medio de experimentos. Si mi idea es realmente la idea de la naturaleza, bueno, pues se propone bombardear con partículas alfa que son cargadas positivamente a una hoja muy delgada que tenga su grosor de un átomo, para que nada espontáneo se llegue a pasar, y bombardear a esta hoja con partículas alfa de carga positiva. ¿Qué nos diría Maxwell? Carga positiva va a rebotar siempre, en cualquier lugar va a rebotar. Ok, ocurre eso. Bueno, lo bombardeamos. ¿Qué ocurre en este bombardeo? Que vamos a decir que va a haber un área en el que probablemente va a caer la partícula alfa, o va a bombardear a la hoja la partícula alfa con un radio, que este radio, déjame ver, es el parámetro de impacto, así se le llama, y va a ser el área, el parámetro que nos va a dar el parámetro de impacto conforme a lo que esperamos de la hoja de oro, que así lo propone Rutherford. Se puede ver de esta manera esta área, y aquí esto por eso se llama parámetro de impacto, es cuánto está lejos o cerca de manera radial de nuestro núcleo de dispersivo. Bueno, pues comenzamos a bombardearlo. ¡Pum! Bombardeamos. Con base a conocer la densidad molecular de molar, vamos a decir molar, y la masa, bueno, es con base, por eso dije de la masa, la densidad molar, y la masa propiamente de la hoja de oro. Hacemos estos cálculos. Los moles son los que nos dan el número de átomos. Sabemos cuántas partículas alfa están siendo bombardeadas, lo multiplicamos por el tiempo de bombardeo, esto nos da finalmente el número de partículas que están bombardeando, y ponemos detectores de manera esférica, de manera circunférica alrededor de donde está tu hoja de oro, y vamos a bombardear y vamos a ver cómo se va a comportar. Para eso va a haber una fracción de dispersión que nos da el número F, y tú esperas que esta fracción de dispersión sea este cálculo. Z son las cargas que están, carga de la partícula alfa y la carga de tu átomo de oro. Y bueno, bombardeas y esperas que estas sean las fracciones y estos son tus números. Y sorpresa, sorpresa, resulta que aquí hay algo muy raro.
Esto no estaba esperado. Valga, tú esperarías que esto sea lo que tú vas a encontrar. Pero resulta que conforme tú vas avanzando en el cálculo de lo angular, de tu recorrido angular, de tu sólido de dispersión, se va a dar esto, que es tu ecuación de dispersión de Rutherford. Y, vas a obtener dispersiones angulares donde tú no estabas esperando encontrarlas. Y como estás obteniendo esto, resulta que nuestro famoso modelo de Thomson, nuestro querido modelo de Thomson, basado en Dalton, viene a caerse a pedazos. Cayéndose a pedazos, Rutherford hace una proposición. Todo esto es para estarnos convenciendo de lo que yo estoy diciendo. La proposición de Rutherford, iba a ser otra vez Thomson, es que Thomson es profesor de Rutherford, es de que es un modelo atómico solar, donde el núcleo positivo es como si fuera el Sol y los planetas son nuestros electrones. Estamos esperando que esto pase, pero vaya problema electromagnético en el que nos pasamos. ¿Por qué? Porque el electrón va a radiar con base a lo que conocemos de Maxwell, con base al electromagnetismo. El electrón va a radiar conforme se acelere, porque esto es un dipolo. Tu dipolo provoca que haya ondas electromagnéticas y según vaya haciendo su aceleración vas a obtener diferente forma continua de onda electromagnética, algo que no se observa. Por esa razón, Rutherford dice, bueno, esto es una propuesta que puede ser mejorada. Vamos a ver quién la mejora, pero hasta la fecha, para Rutherford, es para él convincente, más o menos, pero más o menos convence. Y en tal sentido, viene finalmente uno de sus estudiantes, Niels Bohr. Niels Bohr dice, bueno, pero ¿y qué pasa si la diferencia energética de una partícula que está a determinada distancia del núcleo a otra distancia tiene esta una energía y otra energía? Tomamos el trabajo de Einstein, de efecto fotoeléctrico, de Einstein con base a Planck, de decir que esta es la energía necesaria para pasar de una parte de un radio orbital a otro radio orbital del átomo. Pues resulta que se hace, Rutherford lo trabaja y dice, ok, esto es mi momento angular orbital, esto es como lo que vimos la vez pasada, esto es mi número de onda del electrón, que nos va a dar los electrones, y nos va a dar estos radios. Vamos a ver que hay diferentes radios para diferentes excitaciones. Y se acuerdan que les había mencionado de este número n, como el número cuántico principal, que está aquí. Tiene relación con nuestra distancia. Y este A0 es nuestro radio de Bohr, nuestro mínimo radio que puede tener el electrón con respecto al núcleo. Y obtiene Bohr, es esto, ya tiene una predicción. Y resulta, con base a lo conocido de trabajos anteriores, y por eso lo que dije de notación espectroscópica, que resultó concordar con la ecuación de Rydberg. La ecuación de Rydberg era muy usada en torno a pensar en cómo, con base a determinadas excitaciones de los átomos, estos podían tener cierto tipo de radiaciones y podían dar determinados colores. Por eso aquí la longitud de onda en esta ecuación. Y estos son los números cuánticos principales, nada más que tiene que ver con las excitaciones, ¿no? Y como que todo el mundo se quedaba, bueno, ¿y esto cómo rayos se estaba dando? Y aparte una constante que se llama la constante de Rydberg, que aquí se está diciendo ya con base a Rutherford cómo se calcula. Pero vamos a ponernos en el siglo XIX.
en que solamente se decía, bueno, si tú haces esto y le metes estos numeritos, puedes obtener qué color vas a, vas a, con más de lo dado, vas a obtener este color. Con base a lo que tú estás obteniendo metiendo estos números, que no se llamaban en ese momento números cuánticos principales, vas a obtener los colores que van a darte con base al átomo que tú estés en ese momento trabajando. Esto fue muy experimental, y hasta ese momento nadie había podido tener un consenso para reducir todos esos experimentos en una sola ecuación. Imagínense cuántos laboratoristas estaban devanándose los dedos, los sesos, tratando de los dedos, devanándose los dedos, eso cómo se hace, devanándose los sesos, tratando de conocer por qué rayos obtenían estos colores. Y esto fue así hasta que Bohr propuso su ecuación de salto cuántico del electrón, conforme a la aportación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Así dicho ello, se pudo conocer que esta era la ecuación que estaba gobernando lo que Rydberg, lo que Rydberg estaba obteniendo. Esta constante de Rydberg, que se calcula con esto, ya conforme a los números cuánticos principales, nos aportaba cuál era la cromática. Esto significa, por ejemplo, obtener longitudes de onda conforme a los números cuánticos principales que se estaban dando en los electrones del átomo. ¿Qué significa? Pues la planckiana, que con base a temperaturas que tú estás tratando de dar, con base a las energías que le estás metiendo a tu átomo, te va a dar diferentes colores. Va a haber la curva planckiana. Esto es lo que significa. Valga, pasando de todos los modelos atómicos y de cómo ver la mecánica cuántica en diferentes maneras, al final regresamos a lo que estábamos esperando y conocemos de mejor manera la predicción que Max Planck nos había dicho. Y esto finalmente nos va a dar muchísimo más de lo que estamos viendo. Esto es solamente el principio, las transiciones de estado, del estado que hay excitado o no excitado, conforme a los números cuánticos. Los estados luego son representados por los números cuánticos principales, por el número n. Y ya con esto dicho, para la siguiente semana, hasta luego.